Queridos hermanos, en este día en que la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, también nos invita a tomar el ejemplo de José y de María como padres en este mundo del Hijo de Dios. Pero también, de alguna manera, vemos la figura de un niño, el niño nacido en el pesebre, que siendo Dios se hace pequeño, humilde y sencillo para estar en medio de nosotros. En esta fiesta, así como la sociedad nos dice que la familia es la célula fundamental de la sociedad en el que se gesta o crece una sociedad, para el cristiano o para la iglesia, para los que creemos en Cristo, la familia se convierte también en ese seno donde se va formando, donde se gesta, donde crece, donde se engendra el cristiano. Pues es por la familia, por papá y por mamá, en esa transmisión de la fe que nosotros recibimos ese camino o nos orientan a caminar por ese mismo camino que ellos ya transitaron. Hablando de esa transmisión, quizás hoy es importante que tengamos en cuenta, en el texto que hemos escuchado del Evangelio de Lucas, cómo María y José, también cumpliendo con lo que establece la ley, se acercan al templo para presentar al niño, porque era la ley del momento, pero también para ofrecer el sacrificio por la purificación de María. En aquel momento, la presentación del niño o del primogénito en el cumplimiento era el símbolo del rescate. Recordad que esto se empieza a dar luego de las plagas que se suscitaron en Egipto, que murieron todos los primogénitos, y el pueblo de Israel adopta esta presentación como un ofrecer el primogénito a Dios, rescatándolo de aquella muerte que se suscitó en aquel momento. ¿Será que Jesús es presentado en el templo para ser rescatado también? ¿De qué va a ser rescatado Jesús si es el Hijo de Dios? Entonces aquí vemos en la presentación o el sacrificio que se da, dice que un par de tórtolas o 2 pichones para la purificación de María. Jesús no es rescatado de nada, porque Él viene más bien a rescatar el hombre, a rescatarnos del pecado, a traernos la salvación. Ahora bien, pongamos de manifiesto ahora el ejemplo de José y de María al cumplir con la ley. Lo que nosotros como seres humanos aprendemos desde la transmisión de la fe, pero también desde lo que nuestros padres nos enseñan en una vida en sociedad, es a poder cumplir con la norma. Se establece una norma, se establece también ciertas directrices para poder convivir en una sociedad los unos a los otros. Y papá y mamá nos enseñan a eso. Oye, en la calle no se puede tirar papelitos, ahí está la papelera. Oye, te tienes que comportar de tal manera. No puedes hacer mucha bulla en la comunidad, en el edificio donde vives. Oye, porque hay normas que cumplir. María y José enseñan a Jesús también. La oración que hacíamos al principio decía que Jesús se somete a la obediencia de José y de María, porque son sus padres en este momento. Porque son a quienes Dios eligió y predestinó para asumir ese rol en medio del mundo en el cual venía a hacerse presente el Hijo de Dios. Escoge a una mujer que la prepara desde el seno de su madre, una mujer sencilla, humilde, una mujer trabajadora, pero una mujer también dispuesta a obedecer, dispuesta a decir sí aún en medio de la adversidad. Una mujer que responde a una misión que Dios le encomienda, aún sabiendo que podía venirse contra sí muchas cosas. Porque el decir sí en ese momento de María era navegar, era nadar a contracorriente de lo que el mundo le podía decir. Porque al salir a una sociedad y decir que estaba embarazada, sin estar casada, sin haber conocido varón, era suponer entonces que podía ser condenada incluso a la muerte. Y ella responde a eso, y con valentía lo hace, pero sobre todo con confianza en aquel que la había preparado. Con confianza en el que le había hablado, sobre todo en la confianza en aquel que le enviaba a poder cumplir esa misión. Escoge a José. Dice el Evangelio que es un hombre justo, un hombre casto, un hombre preparado para representar a esta mujer. La primera lectura que escuchamos el día de hoy, el libro del Eclesiástico, comienza diciendo que el hombre por derecho es quien le da la autoridad a la mujer sobre sus hijos. Y ahora pone en este texto, pero también
el Evangelio la figura de un hombre, de José, que cumple con la ley, pero también que hace cumplir la ley en su casa, en su hogar. Enseña a Jesús a esto. Forma al Hijo de Dios. Prepara al Hijo de Dios para que también luego, al salir allá afuera, pueda dar respuesta a un mundo, a una sociedad en el momento, pero que tenía que vivir con ella. Tenía que comportarse en medio de la sociedad como tenía que ser, porque si no simplemente sería un extraño, desafado del momento, del tiempo. No compaginaría con lo que sucedía en el momento. Por ello ponen ahora de manifiesto las virtudes, las gracias que tiene María, pero también las de José. El ejemplo de María y de José. Ejemplo como padre, ejemplo como madre. Luego en este mismo texto más adelante dice, hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Esto es un poquito complicado para los hijos. Porque aunque querramos y amamos y queremos mucho a nuestros padres, a veces nuestras actitudes les dicen de ese querer, no porque queramos, sino porque simplemente pues actuamos de una manera equivocada, no pensamos en lo que hacemos y causamos tristeza a mamá y a papá. Cuida a tu padre en tu vejez, cuida a tu madre en tu vejez. En una sociedad actual en la que es más fácil mandar a papá y a mamá a una residencia que atenderle. En una sociedad donde, aunque está allí, a veces no le visitamos, no compartimos con ellos, no vamos a ver cómo está. Mi madre me llama todos los días desde Venezuela y el día que yo no le respondo por alguna razón, eso parece que tengo años que no le hablo o que le he dejado de hablar por meses, porque cuando me llama me dice, y es que tú no piensas saludar a tu madre, es que tú no piensas saber cómo estoy yo. Y me hace recordar que el cuarto de los mandamientos que se nos pide es precisamente ese. Y hoy el Señor nos recuerda que gracias alcanzaremos si somos capaces de honrar a papá y a mamá, si somos capaces de no olvidarnos que somos lo que somos por ellos, por lo que ellos nos han enseñado. Por eso es tan importante la familia, tan importante y tan grande que el mismo Dios quiso tener una y estar en medio de ella. Segunda cosa a tomar en cuenta en ello, la heredad, la herencia. Y esto es complicado en una sociedad donde papá y mamá no han terminado de morir cuando ya los hijos están peleando por lo que queda. Y hasta en las mejores familias se da esto. Pero nos olvidamos que la herencia que papá y mamá nos dejan no es solo lo económico o lo material, sino lo que hemos aprendido de ellos. Porque un padre y una madre no nacen aprendidos, lo hacen en el camino. Pero ¿qué madre en su primer parto, con su primer bebé, formando una familia, no recibe consejo de mamá o de la abuela en ese caso? Aprendemos de ellos, aprendemos de sus faltas y de sus errores, y ellos quieren que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos. Por eso es recordar en ellos la herencia, no solo de lo material, sino una herencia espiritual que se nos ha legado. Porque ustedes y yo podemos dar respuesta de nuestra fe porque mi padre y mi madre me hablaron de ello. Porque yo no soy musulmán, porque yo no soy hindú, porque yo no pertenezco a ninguna otra religión. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre no lo eran. Soy católico porque mamá y papá eran católicos. Doy respuesta a ello porque me lo han enseñado. Porque fue lo que me mostraron cada día. Porque yo soy capaz de rezar el rosario o no, porque un día mi madre me dijo, así es que lo tienes que hacer. Es la transmisión de la fe. Una transmisión que en los textos evangélicos se habla que va de generación en generación, pero se da por la enseñanza de papá y de mamá. Lamentablemente en la actualidad, ¿cuántos padres o cuántas madres son capaces de hablarle de esto a sus hijos? No nos dé pena decirlo. No nos dé pena ante nuestros hijos. Y qué alegría poder ver cómo una familia viene al encuentro del Señor. No es que mamá te dice ve a misa, es que dice vamos a misa. Y es así como se transmite. No es de otra manera. No es obligándonos es participando. Y que esto, más que una obligación, sea un gusto poder venir y disfrutar de este banquete. Del banquete de la Eucaristía, pero también del banquete de la palabra. Por eso vuelvo y repito, qué grande e importante es para Dios una familia que Él mismo ha querido tener una. Él mismo ha querido tener una. Y por último, tener en cuenta cómo, cumpliendo la norma,
María también recibe un mensaje. Simeón, hombre justo que aguardaba la venida del Señor, le habían prometido que no moriría antes de ver al Hijo de Dios, antes de ver al Mesías. Y al verlo entrar, reconoce al Mesías. Hoy en este texto vemos cómo, a través de todos los textos que hemos pasado durante el tiempo del Adviento y de la Navidad, como el encontrarse con Jesús genera una respuesta de alabanza a Dios. Y saber cuando se encuentra con María, reconoce la presencia del Hijo de Dios en el seno de María y proclama unas palabras hermosas. Bendita seas tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. María, respondiendo a ello, hace una oración preciosa a Dios, que es el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en ese Dios que es mi Salvador y que ahora es capaz de llevar en su seno. Zacarías, al recibir el mensaje, también pronuncia una oración bellísima que nosotros conocemos como el Benedictus. Reconocer al Dios, al sol que nace de lo alto, que es capaz de amar de generación en generación a todos los que se acercan a Él, que es capaz de cumplir una promesa, la promesa que hizo a nuestros padres. Y hoy Simeón, viendo la promesa de Dios cumplida en sí, hace una oración también bellísima a Dios, que podemos ver en este texto del Evangelio, en el cual Él dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque ya he visto la promesa que me has dado, porque ya se ha cumplido esa promesa. Puedes entonces déjeme, porque he visto al Salvador. Lo mismo que esperan los pastores cuando se le anunció: les ha nacido el Salvador, y corren a verlo, y van todos a regocijarse en la presencia de un niño humilde y sencillo, nacido en un establo en medio de los animales. A ver, ¿cuántas de las familias ahora aquí presentes pueden decir que también han elevado una alabanza a Dios, una oración hermosa como familia, porque han visto la presencia de Dios en medio de sí? María y José es el ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen al mismo Dios en su familia. Tú y yo también somos llamados a tener al mismo Dios en nuestra familia, pero a veces se nos olvida. Y los problemas, las dificultades, la renta, el alquiler, los pagos de los servicios, el trabajo y tantas cosas en el mundo nos agobian y nos hacen perder el horizonte y olvidar la confianza que tuvo María, la respuesta de José, ¿sí? La espera de Simeón en ese Dios que está en medio de nosotros. Y como dice Simeón, ese que al ser presentado será luz para los pueblos, será paz a una nación. Ojalá que Él también pueda traer a nuestra familia eso que tanto necesitamos y anhelamos. Hoy como familia vamos a pedirle a Dios eso, que conceda la gracia de nosotros poder disfrutar de los bienes que Él nos ha prometido, pero sobre todo también de salir airosos. No crean que por tener a Dios en medio de sus familias, con ustedes, no tendrán dificultades. Los tendrán problemas y vicisitudes, pero encontrarán la fuerza en Él para salir adelante. Y si no, sigo diciendo, el ejemplo es José y María. Teniendo al Hijo de Dios en medio de sí, no fueron exentos de problemas y dificultades. Huir a Egipto porque querían matar al niño. Regresar y vivir toda una vida escondida para que luego Jesús pudiera salir y proclamar y hacer visible la misión que Dios le había encomendado también. Se le pierde el niño. Se pierde el niño en el templo, en una fiesta también. Una vez una madre me decía: padre, yo no estoy preparado para ser madre, por eso quiero abortar. Y yo le decía: ¿y quién lo está? ¿Quién está preparado? Pero ni María. Porque si lo vemos con óptica humana, María pudo haber sido la peor madre que había. Se le perdió el muchacho, se le perdió el niño. Porque aún teniendo ese Dios en medio de ella, no estaba exenta de las dificultades. Era un ser humano también. Por eso nadie está preparado, pero Dios es el que da la gracia. Dios es el que nos enseña y Dios es el que nos invita a vivir plenamente el poder ser no solo hijos, sino formar una familia y construir en ella a los que después darán cuenta y razón de la fe que profesamos. Una sociedad invadida por el secularismo y por el dejar a Dios de lado y por el decir soy ateo, simple y sencillamente porque no estoy de acuerdo con una cosa o con la otra. Una sociedad en la que empezamos ya a abrir los ámbitos o el significado propio de la familia, cuando ya cualquiera se puede casar y decir lo que quiera. En lo que hemos olvidado, lo que
empieza a ser para nosotros desde un primer momento la célula fundamental de la sociedad. Ese concepto quizás ahora habrá que cambiarlo según lo que vemos. Pero para el verdadero cristiano, la familia sigue siendo en la que se gesta al futuro cristiano, pero sobre todo en el que se gesta a ese niño, a ustedes y a mí, que también fuimos hijos o que somos hijos, para que demos respuesta de esa fe. Pidámosle entonces a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude y que interceda por nosotros, a María como buena madre y a José como protector nuestro, que siga también gestándose en nuestra familia esa fe que inculcaron nuestros padres y que nosotros seremos capaces de inculcarle a los demás. Que así sea.